gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Iris y para el video de hoy les preparé algo que hace mucho quería hacer para mí y es un cubrebotas. Esto lo tengo pensado hace muchísimo. Lo que pasa es que no reunía todos los materiales que quería para este trabajo. En mi mente ya tenía una idea, pero como siempre saben, saco inspiración sobre todo de Pinterest. Me encanta recorrer los distintos tableros para sacar inspiración. Yo en imágenes ya les dejé varias ideitas, de las cuales algunas de ellas me sirvieron para decidirme en el diseño de este cubrebotas que hice hoy y que les voy a compartir. Como saben, esto es a gusto de ustedes, solo les quiero compartir la idea, que es muy fácil de hacer. La mayoría de estos materiales están reciclados, ya saben que todo sirve. Ustedes busquen por casa, seguro van a encontrar algún material que les va a servir para completar este trabajo. Incluso utilicé una guardita, un pedacito de una guarda, no sé si recuerdan, hace ya unos cuantos videos atrás, transformé una calza en unas mangas para un chalequito y lo transformé en un suéter. Les voy a dejar el videito por si no lo vieron y les interesa saber de qué estoy hablando. De esa calza me sobraron unos retazos que los voy a utilizar para este cubrebotas. Luego también le agregué pompones, borlas, quería darle ese toque étnico, folk o boho que me encanta y que con estas, por ahí con las moneditas y las borlitas, los flecos, le dimos ese toque. Bueno, pero sin darles más charlas, ya van a ver que el paso a paso es muy fácil. Yo mucho de esto lo pegué para el video, pero luego lo reforcé con unas puntaditas porque quiero que me dure. Fíjense que el paso a paso va a ser muy fácil. Seguramente para cuando termine de hablar ya el paso a paso va a estar terminando. Así que bueno, las dejo con lo que queda de este paso a paso.
También les muestro una opción que es hacerles accesorios aparte, digamos, para agregarle al cubrebotas para que no quede tan recargado o para poder utilizarlo de distintas formas, y es hacer cadenitas con varios dijes. También hice una cuerdita de gamuza con pompones. Eso es opcional, les muestro también esta idea como para luego agregarle y poder atarlo alrededor del cubrebotas como un complemento del mismo. Y ahora me despido con un beso enorme, enorme, en especial para Karen Lugo y obviamente para todos también. Un beso enorme, enorme, y saben que los espero en un próximo video. Bye bye.